Desde aquella hermosa mañana de primavera de 1820, cuando se reveló la luz y la verdad al mundo por medio del joven José, la educación ha sido el centro de la misión de la Iglesia. El Evangelio restaurado tiene el deber de enseñar al mundo los mandamientos y doctrinas de un Padre Celestial amoroso y de su Hijo, Jesucristo. Cada año, cientos de miles de estudiantes aprenden estas doctrinas y mandamientos de maestros que, con fe y dedicación, bendicen las vidas de las generaciones por venir. Esta es una breve historia del sistema educativo de la Iglesia. Ya desde junio de 1832 existía apremio con respecto a la educación en la Iglesia. Una cita en la primera edición del Evening and the Morning Star fomentaba un nuevo tipo de escuela. Los discípulos no deben demorar la preparación de escuelas para sus hijos para que se les enseñe como plazca al Señor y se les guíe en el sendero de la santidad. Parley P. Pratt fue encargado de presidir una de tales escuelas en el condado de Jackson. Esta clase, con unos 60 alumnos, se reunía una vez a la semana para recibir instrucción al aire libre, bajo algunos árboles, en un lugar aislado. Para asistir a esa escuela, yo tenía que viajar a pie, a veces descalzo, casi 10 kilómetros. Se ponía especial énfasis en la educación de los jóvenes santos de los últimos días. Después de la adoración de nuestro Dios, valorábamos la educación de nuestros hijos y de la nueva generación. Luego de que los santos se mudaron a Utah después del martirio del profeta José Smith, Brigham Young volvió a poner énfasis en la educación. Apenas 3 meses de la llegada de los santos al Valle del Lago Salado, el presidente Young estableció escuelas comunitarias o de barrio. Estas escuelas prosperaron entre 1847 y 1875. La Convención Constitucional de Utah de 1882 excluyó la enseñanza religiosa en las escuelas apoyadas por fondos públicos y así muchos jóvenes de la Iglesia se encontraron en un ambiente educacional que no incluía la capacitación religiosa. Otras religiones se apresuraron en establecer escuelas privadas con mejores libros y materiales y maestros mejor pagados, e invitaron a los jóvenes santos de los últimos días a asistir en forma gratuita, lo que se consideró como una posibilidad de separar a los jóvenes de la religión de sus padres. Para contrarrestar esta tendencia, la Iglesia estableció academias que progresaron desde una en 1860 a 23 en 1911. Situadas en Utah, Arizona, Wyoming, Idaho, Canadá y México, estas academias daban instrucción secular y religiosa a los jóvenes santos de los últimos días. Aun cuando gozaron de éxito, estas academias nunca pudieron servir adecuadamente a la gran cantidad de jóvenes de la Iglesia, por lo que muchos siguieron inscritos en instituciones públicas o en algunas privadas. Se tomaron medidas adicionales para dar educación religiosa. En una carta fechada 25 de octubre de 1890 a las mesas educativas de las estacas, la primera presidencia, con Wilford Woodruff como presidente, estableció los planes para lo que un día sería el programa de seminario. Sugerimos que en cada barrio donde no se haya establecido una escuela de la Iglesia, un hermano o una hermana, bien adaptados para una posición de tal responsabilidad por su inteligencia y devoción, como también por su amor a los jóvenes, sea llamado, como en una misión, por el obispo, luego de consultar con el presidente de la estaca para establecer una escuela en la cual se enseñen los primeros principios del Evangelio, historia de la Iglesia y temas análogos. Se deben hacer esfuerzos enérgicos para obtener la completa cooperación de los padres, porque sin la ayuda de ellos, la escuela fracasará con respecto al objetivo de su creación. En 1911 se llamó a Joseph F. Merrill como consejero del presidente Frank Taylor de la estaca Granite, con el deber de apoyar la educación en la estaca. Durante sus noches de hogar, la hermana Merrill relataba historias de la Biblia y del Libro de Mormón. Cuando le preguntó a su esposa dónde había aprendido esas historias, ella explicó que en la clase de teología de James E. Talmage en la Academia Salt Lake. El presidente Merrill consideró que la juventud se beneficiaría si se le enseñaban las Escrituras en un ambiente formal y propuso que se enseñara sobre los libros canónicos donde se autorizara a los alumnos salir de la escuela para tener una clase todos los días. Su propuesta resultó en el edificio para el seminario Granite en 1912 con 70 alumnos ese primer año. La idea de seminario se extendió y las estacas obtuvieron autorización de muchas escuelas para tener tiempo libre para la instrucción religiosa y se levantaron pequeños edificios para seminarios.
Para 1918, solo a 6 años de su comienzo, había 13 seminarios con un total de 1.500 alumnos inscritos. Al ver el éxito del programa de seminario y a la vez el gasto de las academias de la Iglesia, en 1920 la Mesa Directiva de Educación recomendó el cierre de varias academias de la Iglesia. Algunas se convirtieron en universidades y años más tarde se transfirieron al gobierno del estado correspondiente. En junio de 1926, la Mesa Directiva de Educación consideró una situación en Moscow, Idaho, y decidió dar educación religiosa a unos 100 alumnos de la Iglesia que asistían a la universidad allí. Se pidió a la primera presidencia encontrar la forma de proveer de un edificio cómodo para la instrucción. La Iglesia aceptó un plan propuesto para crear el primer instituto de religión de la Iglesia y compró un predio de fácil acceso para los alumnos y de inmediato se planificó la construcción de un edificio. En octubre de 1926, el hermano J. Wiley Sessions, recién llegado de presidir la misión a África del Sur, fue llamado al nuevo instituto. Las clases empezaron en el otoño de 1928 con las Escrituras como texto. Se recomendó a los maestros del SEI establecer altas normas académicas en el estudio de religión. Por esta razón, se les alentó a obtener licencias avanzadas en los mayores centros de capacitación teológica. Sin embargo, el resultado de este esfuerzo produjo una enseñanza que reflejaba más el secularismo que la fe y el testimonio. Esto no pasó inadvertido en los consejos de la Iglesia. Bajo la dirección de la primera presidencia se establecieron cursos de estudio para que los maestros se ciñeran a la enseñanza religiosa con fe y testimonio. Muchos de esos cursos se llevaron a cabo en la Escuela de Verano de la Universidad Brigham Young en Aspen Grove. Aquí, en agosto de 1938, el presidente J. Reuben Clark dio un discurso histórico conocido como el curso trazado por la Iglesia en la educación. Su discurso a esos educadores religiosos se convertiría en un faro en la educación de la Iglesia y se mantiene hoy día como una guía de autoridad para todos los maestros de seminario y de instituto. Como lo he dicho antes, debo decir algo en cuanto a la educación religiosa de la juventud de la Iglesia. Juntaré lo que tengo que decir bajo 2 encabezados generales: el alumno y el maestro. Hablaré muy francamente, pues ya hemos superado la etapa de hablar con palabras ambiguas y frases veladas. Debemos hablar con bastante claridad, porque el futuro de nuestros jóvenes está en juego, tanto aquí como en el más allá y también en el bienestar de toda la Iglesia. En abril de 1950 se reunieron con la Mesa de Educación de la Iglesia los presidentes de 11 estacas del sur de California para ver la posibilidad de establecer seminarios allí. En forma unánime recomendaron que se estableciera de inmediato el programa. Se iniciaron 6 clases piloto con un total de 200 alumnos. La rápida expansión del programa demostró que el seminario matutino en el sur de California lograba éxito. Estos seminarios, que no eran de tiempo libre, operaban bajo las mismas normas que los seminarios de tiempo libre, reuniéndose 1 hora en la mañana cada día y utilizando los mismos cursos de estudio. Los seminarios que no eran de tiempo libre se siguieron expandiendo con maestros de jornada parcial. El milagro fue que muy pocos de estos maestros enseñaban en escuelas públicas. Eran profesionales, dueñas de casa y algunos maestros de escuelas públicas en vez de maestros regulares de religión. Los requisitos principales eran tener un testimonio y ser obedientes al Evangelio, además de habilidad para inspirar a los jóvenes. A mediados del siglo XX, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se empezó a expandir para llegar a ser una iglesia mundial. El efecto de este desarrollo en el programa de educación fue impactante. Se determinó que donde quiera que estuviera organizada la Iglesia, le seguiría el programa de seminario e instituto. A principios de los 70 se inició el programa de estudio individual supervisado, que continúa hoy día para los alumnos que viven donde no es práctico reunirse diariamente para instruirse en un salón de clases. Desde sus humildes comienzos, la influencia del sistema educativo de la Iglesia continúa aumentando. En la actualidad, los programas de educación religiosa están en cada lugar donde esté la Iglesia a través del mundo, con más de 32,000 maestros que instruyen a más de 500,000 de alumnos al año en 136 países y territorios.
Ya sea en instituto, seminario de tiempo libre, matutino o supervisado, la juventud santo de los últimos días recibe la oportunidad de estudiar el Evangelio y aumentar su fe en el Salvador Jesucristo. El sistema educativo de la Iglesia se esfuerza por ayudar a la persona, a la familia y a los líderes del sacerdocio a cumplir la misión de la Iglesia, invitar a todos a venir a Cristo y a perfeccionarse en Él. Todos aquellos a quienes se pide enseñar o aprender en el sistema educativo de la Iglesia pasan a formar parte de esta gran misión.